Desaparece con tu dinero sucio, no eres nuestra madre, solo una extraña. Esas fueron las palabras exactas que salieron de la boca de mi hija Cynthia mientras me miraba con desprecio desde la puerta de su casa. Mi hijo Gael asintió desde atrás, cruzado de brazos como si fuera un juez. Yo tenía 69 años y acababa de manejar 4 horas bajo la lluvia para visitarlos. Pero ellos no sabían con quién estaban lidando. Había llegado esa tarde de domingo con una sonrisa enorme y un pastel de chocolate casero. Era mi cumpleaños número 69 y quería celebrarlo con mis únicos hijos. Durante toda la semana había estado organizando mis papeles financieros, revisando mis cuentas bancarias, mis propiedades, mis inversiones. Todo estaba en orden. Había trabajado 45 años como contadora, había ahorrado cada centavo, había comprado 3 casas y había invertido sabiamente. Quería compartir las buenas noticias con Cynthia y Gael. Quería decirles que su madre había logrado construir un patrimonio sólido y que ellos nunca tendrían que preocuparse por nada. Pero cuando toqué el timbre, Cynthia abrió la puerta con cara de fastidio. No me abrazó. No me felicitó. Ni siquiera me invitó a pasar. Se quedó parada ahí, bloqueando la entrada, mirándome como si fuera una vendedora ambulante molesta. ¿Qué quieres, Mónica?, me preguntó, usando mi nombre como si fuéramos extrañas. Detrás de ella apareció Gael con el mismo gesto frío. Mi corazón se encogió. Hacía 6 meses que no los veía y esta era la bienvenida que me daban. Es mi cumpleaños, les dije con voz temblorosa, levantando el pastel que había hecho con tanto amor. Pensé que podríamos celebrar juntos. Tengo buenas noticias que contarles sobre nuestras finanzas familiares. Cynthia intercambió una mirada extraña con Gael. Una mirada que no supe interpretar en ese momento, pero que después entendí perfectamente. Era la mirada de 2 buitres viendo a su presa. Pasa rápido, me dijo Cynthia finalmente, haciéndose a un lado. Pero no podemos entretenerte mucho. Tenemos planes. El salón estaba exactamente igual que siempre, con los mismos muebles de cuero negro que yo les había regalado el año anterior. En la mesa de centro había papeles esparcidos y una laptop abierta. Cuando me acerqué para saludar a Gael, él retrocedió como si tuviera una enfermedad contagiosa. Siéntate ahí, me señaló una silla pequeña junto a la ventana, lejos del sofá principal donde ellos se acomodaron como reyes en su trono. Dejé el pastel sobre la mesa y saqué de mi bolso una carpeta con algunos documentos. Quería mostrarles los estados de cuenta, las escrituras de las propiedades, los certificados de inversión. Quería que supieran que su madre había sido exitosa, que había construido algo sólido para ellos. Hijos, quiero hablarles sobre el futuro, comencé con entusiasmo, abriendo la carpeta. He estado revisando todas mis cuentas y tengo excelentes noticias. Tengo 3 propiedades completamente pagadas, más de $200,000 en inversiones y... Cynthia me interrumpió con una risa seca y desagradable. Gael se recostó en el sofá como si estuviera viendo una comedia aburrida en la televisión. ¿De dónde sacaste todo ese dinero, Mónica?, me preguntó Cynthia con un tono acusatorio que me heló la sangre. Una contadora jubilada no puede tener tanto dinero limpio. ¿Qué anduviste haciendo todos estos años? Robando de las empresas donde trabajabas. Sus palabras me golpearon como bofetadas. Gael se rió y agregó, seguramente por eso nunca nos visitabas. Andabas ocupada en tus negocios sucios. Me quedé sin palabras. Mis propios hijos me estaban acusando de ser una ladrona. Ellos, que habían crecido con todo lo que necesitaban gracias a mi trabajo honesto. Ellos, a quienes les pagué universidad, autos, vacaciones, bodas. Ellos, que nunca se preocuparon por saber de dónde salía el dinero cuando lo necesitaban. Ahora que querían conocer mis finanzas, me trataban como una criminal. Hijos, ese dinero es completamente legal, les expliqué con voz temblorosa. Trabajé durante 45 años, ahorré cada centavo, invertí inteligentemente, compré propiedades cuando los precios estaban bajos. Todo está documentado, todo tiene facturas, todo. Pero Gael me volvió a interrumpir levantando la mano como si fuera un policía deteniendo el tráfico. No queremos escuchar tus explicaciones, me dijo con frialdad. No nos interesa tu dinero sucio. No queremos ser cómplices de lo que hayas hecho.
Cintia asintió y agregó la frase que quedaría grabada en mi memoria para siempre: desaparece con tu dinero sucio, no eres nuestra madre, solo una extraña. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré a mis 2 hijos, esos bebés que había criado sola después de que su padre nos abandonara, esos niños que habían sido toda mi vida durante décadas. Ahora me miraban con odio real, con desprecio genuino, como si fuera su peor enemiga. Cerré lentamente la carpeta, guardé los documentos en mi bolso y me levanté de la silla. Entiendo, les dije con una calma que me sorprendió. Si soy una extraña para ustedes, entonces ustedes también son extraños para mí. Caminé hacia la puerta sin prisa, sintiéndome extrañamente tranquila. Y yo no le doy dinero a extraños, solo a mis verdaderos hijos. Esa noche, cuando regresé a mi casa después del viaje más largo de mi vida, me senté frente a mi computadora y abrí todas mis cuentas bancarias en línea. Una por una, eliminé a Cintia y Gael como beneficiarios de todo. Cuentas de ahorro, inversiones, pólizas de seguro, escrituras de propiedades. Sus nombres desaparecieron de cada documento legal que tenía. Si querían ser extraños, los trataría como tales. Pero ellos no sabían que aquella noche había decidido enseñarles una lección que jamás olvidarían. Los días siguientes a esa humillación fueron los más extraños de mi vida. Me despertaba cada mañana esperando sentir dolor, rabia, ganas de llorar. Pero en su lugar encontraba una calma fría que me resultaba completamente nueva. Era como si hubiera descubierto una versión de mí misma que había estado dormida durante 69 años. El martes por la mañana, mientras tomaba mi café en la cocina, sonó el teléfono. Era Cintia. Su voz sonaba diferente, más suave, casi dulce. «Hola, mamá», me dijo, y esa palabra me sonó falsa como moneda de plástico. Gael y yo estuvimos hablando sobre lo que pasó el domingo. Tal vez fuimos un poco duros contigo. La cosa es que, continuó Cintia, Gael tiene algunos problemas financieros temporales. Ya sabes, la empresa donde trabaja está recortando personal y él está preocupado. Pensamos que tal vez podrías prestarle algo de dinero. Solo hasta que se estabilice. Ahí estaba. No había pasado ni 72 horas desde que me llamaron extraña y ladrona, y ya venían con la mano extendida. «¿Cuánto necesita?», pregunté con voz neutral. «Bueno», Cintia dudó un momento. «Unos $15,000 estarían bien. Es solo temporal, mamá. Te lo devolvemos en 6 meses. $15,000. Una cantidad que para mí no representaba ningún problema, pero que para ellos significaba la diferencia entre pagar sus deudas o declararse en bancarrota. «Ya veo», respondí calmadamente. «Dime, Cintia, ¿el dinero que Gael necesita es para pagar deudas limpias o sucias?». El silencio del otro lado del teléfono fue delicioso. «¿Qué quieres decir con eso?», me preguntó con voz tensa. «Bueno, el domingo me dejaron muy claro que yo solo tengo dinero sucio. No querría contaminar a Gael con mis billetes manchados». «Mamá, ya te dije que tal vez fuimos duros. No quisimos decir». «Sí quisieron», la interrumpí con firmeza. «Dijeron exactamente lo que quisieron decir. Y yo también dije lo que quise decir. No le doy dinero a extraños». Colgué el teléfono y volví a mi café. 5 minutos después sonó de nuevo. Esta vez era Gael. «Mamá», Cintia me contó de su conversación. Comenzó con esa voz de niño pequeño que usaba cuando quería algo desde los 5 años. «Creo que hubo un malentendido el domingo. Estábamos estresados, teníamos problemas, no quisimos tratarte mal». «¿Qué tipo de problemas tienes, Gael?», le pregunté directamente. «Problemas de trabajo», respondió rápidamente. «Ya sabes, la economía está difícil, las ventas han bajado». Pero yo conocía a mi hijo. Durante 44 años había aprendido a leer cada inflexión de su voz, cada pausa, cada mentira. «Seguro que son solo problemas de trabajo», insistí. «No tienen que ver con el casino que abrieron el año pasado cerca de tu oficina». El silencio que siguió me confirmó lo que ya sospechaba. Gael tenía problemas de juego. Las deudas de $15,000 no eran por recortes de personal. Eran por máquinas tragamonedas y mesas de póker. «Gael, el domingo me dijiste que no era tu madre. Que era solo una extraña con dinero sucio. ¿Recuerdas?». Su respiración se volvió agitada del otro lado del teléfono.
Las madres ayudan a sus hijos. Las extrañas no tienen esa obligación. Colgué de nuevo y apagué el teléfono. Esa tarde decidí investigar realmente en qué andaban metidos mis hijos. Encendí mi computadora y comencé a revisar las redes sociales de Gael. Lo que encontré me heló la sangre. Fotos en casinos, fotos con fichas de póker, fotos con amigos en mesas de blackjack. Las fechas mostraban que había estado apostando regularmente durante los últimos 2 años. Luego revisé el perfil de Cynthia. Mi hija, que trabajaba como administradora en una empresa de construcción, había estado publicando fotos de vacaciones caras, restaurantes exclusivos, ropa de diseñador. Su salario no podía costear ese estilo de vida. Definitivamente había algo raro en sus finanzas también. El viernes por la noche, mientras organizaba mis documentos financieros, encontré algo que me sorprendió. En una de mis cuentas de inversión, había movimientos que yo no recordaba haber autorizado. Retiros pequeños pero constantes durante los últimos 6 meses. Cantidades de 500, 800, $1000. Revisé más cuidadosamente y descubrí algo que me enfureció más que las palabras del domingo. Cynthia tenía acceso a esa cuenta porque años atrás la había agregado como usuario autorizado. Y ella había estado retirando mi dinero a escondidas durante meses. No eran retiros grandes, pero sumando todo, había sacado más de $8000 sin mi permiso. El sábado por la mañana llamé al banco y hablé con mi ejecutivo de cuenta, Aurelio. Le expliqué la situación y él revisó todos los movimientos conmigo. Señora Mónica, me dijo con voz preocupada, estos retiros definitivamente no fueron autorizados por usted. Esto constituye fraude bancario. Todavía no quiero presentar denuncia, le respondí. Primero quiero que quite a todas las personas autorizadas en todas mis cuentas. Solo yo debo tener acceso de ahora en adelante. Aurelio procesó el cambio inmediatamente. Cynthia y Gael quedaron completamente eliminados de todos mis productos bancarios. Pero lo que más me molestó no fue el dinero robado. Fue la hipocresía. Cynthia me había estado robando durante meses y el domingo me había llamado ladrona. Gael tenía deudas de juego y me había llamado sucia. Mis propios hijos eran exactamente lo que me habían acusado de ser. Esa noche, mientras cenaba sola en mi cocina, sonó el timbre. Era Cynthia, parada en mi puerta con una sonrisa nerviosa. Hola, mamá. ¿Podemos hablar? La dejé pasar, pero no le ofrecí nada. Se quedó de pie en la sala, jugando con las llaves de su auto. Gael y yo hemos estado pensando, comenzó con voz vacilante. Creo que deberíamos manejar mejor tus finanzas. Ya tienes 69 años y a veces los adultos mayores cometen errores con el dinero. Sacó unos papeles de su bolso. Traje algunos documentos para que los firmes. Son poderes legales que nos permitirían ayudarte mejor. Los miré sin tocarlos. ¿Para qué necesitan poder legal sobre mis finanzas? Para protegerte, respondió rápidamente. Si nosotros manejamos tu dinero, nadie te podrá engañar. La ironía era perfecta. Los únicos que me habían estafado eran ellos mismos. No voy a firmar nada, le dije firmemente. La sonrisa falsa desapareció de su cara. Mamá, tienes que ser razonable. ¿Qué va a pasar si te enfermas? Si no firmas estos documentos voluntariamente, tal vez tengamos que buscar otras opciones legales. Cynthia, le dije con voz muy tranquila, creo que es hora de que te vayas de mi casa. Ella se puso colorada de rabia. ¿Sabes qué, mamá? Te has vuelto una vieja amargada y egoísta. Pero no creas que esto se va a quedar así. Después de que se fue, me quedé procesando lo que acababa de pasar. Mis hijos no solo me habían robado y humillado. Ahora me amenazaban con quitarme mi autonomía legal. Pero ellos no sabían que habían despertado a la mujer equivocada. El lunes por la mañana tomé una decisión que cambiaría todo. Si mis hijos querían jugar sucio, yo les iba a enseñar cómo se jugaba realmente. Me vestí con mi mejor traje gris, el mismo que usaba cuando tenía reuniones importantes durante mis años como contadora principal, y me dirigí al centro de la ciudad. Tenía una cita con alguien que hacía mucho tiempo no veía. Elías Mendoza había sido mi jefe durante los últimos 10 años de mi carrera profesional. Ahora era socio principal del bufete de abogados más prestigioso de la ciudad. Cuando entré a su oficina en el piso 32,
Él se levantó con una sonrisa genuina que me recordó por qué siempre había confiado en él. Mónica, qué gusto verte, me dijo, abrazándome como si fuera familia. Te ves exactamente igual que cuando te jubilaste. ¿En qué puedo ayudarte? Me senté frente a su escritorio de caoba y saqué todos los documentos que había preparado. Estados de cuenta, capturas de pantalla de las redes sociales de mis hijos, registros de las transacciones no autorizadas. Elías, necesito tu consejo legal, le dije con voz firme. Mis hijos están tratando de estafarme y necesito proteger mis activos. Él se puso serio inmediatamente y comenzó a revisar cada documento con la meticulosidad que yo recordaba de nuestros días trabajando juntos. Después de una hora revisando todo, Elías se recostó en su silla y suspiró. Mónica, esto es muy grave. Lo que tu hija hizo con las cuentas bancarias es fraude. Y la amenaza de declararte incompetente es extorsión. Podríamos presentar cargos criminales si quisieras. Yo negué con la cabeza. Todavía no quería llegar a ese extremo. Por ahora solo quiero protegerme, le expliqué. Necesito asegurarme de que no puedan tocar mi dinero, mis propiedades, nada. Y necesito estar preparada en caso de que realmente traten de declararme incompetente. Elías asintió y comenzó a tomar notas rápidamente. Vamos a crear un fideicomiso irrevocable, me explicó. Transferiremos todas tus propiedades y la mayoría de tus activos al fideicomiso. Tú serás la única beneficiaria durante tu vida, pero ellos no podrán tocarlo bajo ninguna circunstancia. También vamos a hacer evaluaciones médicas y psicológicas completas para documentar tu competencia mental. Pasamos toda la mañana organizando los papeles. Elías me explicó cada detalle, cada protección legal que estábamos poniendo en lugar. Si tus hijos tratan de declararte incompetente, me dijo, tendremos evaluaciones de 3 médicos diferentes y 2 psicólogos confirmando que estás perfectamente lúcida. Será imposible que ganen. Mientras firmaba los documentos, Elías me hizo una pregunta que me sorprendió. Mónica, ¿alguna vez les dijiste a tus hijos cuánto dinero tienes realmente? Yo negué con la cabeza. Ellos saben que tengo algunas propiedades y ahorros, pero nunca les di números específicos. Elías sonrió de una manera que no supe interpretar. Entonces no saben que eres millonaria, dijo con cierta diversión en la voz. No saben de las acciones que compraste en los años 90, no saben de las propiedades comerciales, no saben de los certificados de depósito que han estado creciendo durante décadas. Tenía razón. Mis hijos pensaban que era una jubilada con algunos ahorros. No tenían idea de que había acumulado más de $2 millones en activos. Perfecto, continuó Elías. Eso nos da una ventaja enorme. Ellos están peleando por lo que creen que son migajas, sin saber que están tratando de robarle a una de las mujeres más ricas de la ciudad. Sus palabras me llenaron de una satisfacción extraña. Durante toda mi vida había sido modesta con mi dinero, había vivido sin lujos innecesarios. Pero ahora esa modestia se convertiría en mi arma secreta. Cuando salí del bufete de Elías, me sentía como una general que acababa de planear la estrategia perfecta. Pero mi día no había terminado. Tenía otra cita importante. Conduje hasta el Banco Central y pedí hablar con el gerente general, un hombre llamado Lázaro que conocía mi historial financiero mejor que nadie. Señora Mónica, me dijo Lázaro cuando entramos a su oficina privada, Aurelio me contó sobre los problemas con sus hijos. Es una situación muy delicada. Yo había pedido esta reunión porque necesitaba hacer algo que mis hijos jamás esperarían. Quería que todas mis cuentas fueran monitoreadas las 24 horas. Lázaro, necesito que implementen alertas inmediatas si alguien trata de acceder a mis cuentas, le expliqué. También necesito que cambien todos los códigos de seguridad y que requieran mi presencia física para cualquier transacción mayor a $1000. Él asintió y comenzó a procesar los cambios en su computadora. Además, continué, quiero que preparen un reporte completo de todas las transacciones de los últimos 2 años. Especialmente los retiros que hizo mi hija sin autorización. Necesito documentación oficial para mi abogado. Lázaro imprimió todo inmediatamente y me entregó un folder con más de 50 páginas de evidencia. Cuando regresé a mi casa esa tarde, me sentía poderosa de una manera que nunca había experimentado. No era el poder que viene del dinero, sino el poder que viene de tomar control total de tu propia vida. Durante 69 años había dejado que otros tomaran decisiones por mí.
Mi ex esposo decidía cómo gastábamos el dinero. Mis hijos decidían cuándo me visitaban y cuándo no. Mis jefes decidían cuánto valía mi trabajo. Pero ahora yo estaba tomando las decisiones. Y la primera decisión era simple. Mis hijos habían declarado la guerra, y yo iba a ganarla. El miércoles por la noche, mientras organizaba todos los documentos legales en mi escritorio, sonó el teléfono. Era Gael, y su voz sonaba desesperada. Mamá, tengo un problema serio. Necesito que me ayudes urgentemente. Por primera vez en días, no colgué inmediatamente. Quería escuchar exactamente qué tan desesperado estaba. Los tipos del casino vinieron a mi trabajo hoy, me explicó con voz temblorosa. Me dieron hasta el viernes para pagarles $25,000 o van a lastimar a mi familia. Mamá, por favor, necesito ese dinero o no sé qué va a pasar. $25,000. La cantidad había subido 10,000 desde su primera petición. Gael, le dije con voz muy calmada, ¿recuerdas lo que me dijiste el domingo pasado? Él se quedó callado. Me dijiste que no era tu madre, que era solo una extraña con dinero sucio. ¿Recuerdas? Su respiración se volvió más agitada. Mamá, yo no quise decir eso. Estaba estresado, tenía miedo, no sabía cómo explicarte la situación. Sus palabras sonaban genuinamente desesperadas, pero yo ya había aprendido a no creer en las lágrimas de mis hijos. Por favor, necesito tu ayuda. Prometo que te voy a devolver cada centavo. Gael, si realmente estás en peligro, deberías llamar a la policía, le sugerí. Los casinos legales no amenazan a la gente. Si te están amenazando, es porque estás metido con gente peligrosa haciendo cosas ilegales. El silencio que siguió me confirmó que tenía razón. No puedo llamar a la policía, admitió finalmente. Es complicado, mamá. Hay cosas que no puedes entender. Ahí estaba la verdad. Gael no solo tenía deudas de juego. Estaba involucrado en apuestas ilegales, probablemente con criminales reales. Y ahora quería que yo pagara el precio de sus decisiones estúpidas. Gael, hace unos días me dijiste que era una extraña, le recordé. Las extrañas no arriesgan su seguridad por desconocidos. Si realmente estás en peligro, encuentra a tus verdaderos familiares para que te ayuden. Colgué el teléfono y lo apagué completamente. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. Había tomado todas las precauciones legales, había protegido mis activos, había documentado todos los crímenes de mis hijos. Ahora solo tenía que esperar a que ellos hicieran su próximo movimiento. Y tenía la sensación de que ese movimiento vendría muy pronto. El jueves por la mañana desperté con el sonido insistente del timbre. Eran las 7 de la mañana y alguien estaba tocando mi puerta como si fuera una emergencia. Me puse mi bata rosa y caminé lentamente hacia la entrada. A través de la mirilla vi a Cynthia y Gael parados en mi porche, pero no estaban solos. Había un hombre mayor con ellos, vestido con traje negro y portafolio en mano. Abrí la puerta, pero dejé puesta la cadena de seguridad. ¿Qué quieren a esta hora?, pregunté con voz fría. Cynthia se veía nerviosa, con ojeras marcadas y el cabello despeinado. Gael tenía una marca morada en la mejilla izquierda y se movía como si le doliera todo el cuerpo. Era obvio que los cobradores del casino ya habían empezado a enviar mensajes físicos. Mamá, necesitamos hablar urgentemente, me dijo Cynthia con voz temblorosa. Te presentamos al licenciado Aurelio Vázquez. Él es especialista en derecho familiar y casos de tutela. El hombre del traje asintió con una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos. Inmediatamente entendí lo que estaba pasando. Mis hijos habían contratado un abogado para declararme incompetente. Buenos días, señora, me dijo el licenciado con voz melosa. Sus hijos están muy preocupados por su bienestar. Ha notado algunos comportamientos erráticos en los últimos días. Negarse a ayudar a la familia en momentos de crisis, tomar decisiones financieras irracionales, mostrar paranoia hacia sus propios hijos. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida para construir un caso en mi contra. Comportamientos erráticos, repetí con calma. ¿Cómo negarme a dar dinero a personas que me robaron y me insultaron? El licenciado intercambió una mirada rápida con Cynthia. Era obvio que ella no le había contado toda la verdad sobre la situación. Mamá, por favor déjanos entrar, insistió Gael. Solo queremos hablar.
El licenciado tiene algunos documentos que podrían ayudar a proteger a toda la familia. Yo sabía exactamente qué documentos tenía. Probablemente una petición judicial para que me evaluaran psiquiátricamente, seguida de una solicitud de tutela temporal. No van a entrar a mi casa, les dije firmemente. Si quieren hablar conmigo, pueden hacer una cita a través de mi abogado. La cara del licenciado cambió inmediatamente cuando mencioné que yo tenía representación legal. Cynthia se puso pálida. ¿Tu abogado?, preguntó Gael con voz quebrada. ¿Desde cuándo tienes abogado? Yo sonreí por primera vez en días. Desde que decidí protegerme de personas que quieren estafarme. El licenciado Elías Mendoza está manejando todos mis asuntos legales ahora. El licenciado Vázquez se puso visiblemente nervioso al escuchar el nombre de Elías. En una ciudad pequeña como la nuestra, todos los abogados se conocían entre sí. Y todos sabían que Elías Mendoza era uno de los mejores en derecho corporativo y protección de activos. Señora, tal vez hubo un malentendido, comenzó a decir el licenciado, pero yo lo interrumpí. No hubo ningún malentendido. Mis hijos me robaron dinero, me insultaron, me amenazaron y ahora quieren declararme incompetente para robar el resto. Todo está perfectamente documentado y mi abogado tiene copias de todo. La cara de Cynthia se descompuso completamente. Mamá, no entiendes. Gael está en peligro real. Esas personas lo van a lastimar si no consigue el dinero hoy. Sus lágrimas parecían genuinas, pero yo ya no me dejaba engañar por las emociones de mis hijos. Entonces que llame a la policía, respondí secamente. O que busque ayuda en otro lado. Yo no soy su madre, ¿recuerdan? Soy solo una extraña con dinero sucio. El licenciado se veía cada vez más incómodo. Era obvio que mis hijos no le habían contado la historia completa. Señora, intervino el licenciado, entiendo que hay conflictos familiares, pero tal vez podríamos encontrar una solución que beneficie a todos. Sus hijos están dispuestos a firmar un acuerdo donde se comprometen a devolverle cualquier dinero que hayan tomado sin permiso. Ahora estaban negociando. La amenaza de tutela había fracasado y estaban tratando de hacer un trato. La única solución que me beneficia, les dije con voz helada, es que se alejen de mi casa y no vuelvan jamás. No quiero su dinero devuelto. No quiero sus disculpas. No quiero nada de ustedes. Comencé a cerrar la puerta, pero Gael puso su pie para impedirlo. Mamá, por favor, me suplicó con lágrimas en los ojos. Entiendo que estés enojada, pero esto es vida o muerte. Si no consigo el dinero en 6 horas, van a lastimar a personas inocentes. ¿Realmente vas a dejar que eso pase? Estaba usando la culpa como última arma, tratando de hacerme sentir responsable por las consecuencias de sus decisiones estúpidas. Gael, le dije mirándolo directamente a los ojos, hace una semana me dijiste que no era tu madre, que era solo una extraña. Las madres se sacrifican por sus hijos. Las extrañas no tienen esa obligación. Quité su pie de la puerta y la cerré completamente. Los escuché hablar afuera durante varios minutos. Voces alteradas, discusiones, el licenciado tratando de calmar la situación. Finalmente se fueron, pero yo sabía que volverían. Gael estaba desesperado y los desesperados hacen cosas impredecibles. 1 hora después sonó mi teléfono. Era Elías. Mónica, acabo de recibir una llamada muy interesante del licenciado Aurelio Vázquez. Aparentemente tus hijos lo contrataron para iniciar un proceso de tutela en tu contra, pero ahora él quiere retirarse del caso. Eso me hizo sonreír. Los abogados buenos no querían enfrentarse a Elías sin una causa sólida. ¿Qué le dijiste?, pregunté. Le dije que si presentaba cualquier documento legal en tu contra, yo personalmente me iba a encargar de arruinar su carrera. También le mencioné que tenemos evaluaciones médicas y psicológicas recientes que prueban tu competencia mental. Se retiró del caso inmediatamente. Esa tarde decidí hacer algo que mis hijos no esperarían. Conduje hasta el centro comercial más exclusivo de la ciudad y entré a la joyería más cara. Había decidido que era hora de darme algunos gustos que me había negado durante décadas de ahorrar cada centavo. Me compré un collar de perlas que costaba $3,000, unos aretes de diamantes de $2,000, un reloj suizo de $5,000. Por primera vez en mi vida, gasté dinero en cosas hermosas solo porque quería tenerlas.
Cuando la vendedora me preguntó si era para una ocasión especial, le respondí, sí, es para celebrar que finalmente aprendí a valorarme. Cuando llegué a mi casa, había un auto desconocido estacionado frente a mi puerta. Era un sedán negro con vidrios polarizados. Mi corazón se aceleró por un momento, pero luego me tranquilicé. Si eran los cobradores de Gael, no era mi problema. Yo no les debía nada a esos criminales. Estacioné mi auto en el garaje y entré a mi casa por la puerta trasera. Desde la ventana de la cocina podía ver el sedán negro. Había 2 hombres adentro, esperando. Probablemente llevaban ahí varias horas. Mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era Gael. Mamá, los tipos están en tu casa, me dijo con voz pánica. Por favor, no salgas. Son peligrosos. Solo necesito el dinero y se van a ir. Ahora mi propio hijo estaba dirigiendo criminales hacia mi casa. Había cruzado una línea que jamás pensé que cruzaría. Gael, le dije con voz muy calmada, si esos hombres tocan mi propiedad o me amenazan de alguna manera, voy a llamar a la policía inmediatamente. Y cuando los arresten, les voy a contar exactamente quién les dio mi dirección. Colgué y marqué el número de emergencias. ¿Cuál es su emergencia?, preguntó la operadora. Hay 2 hombres sospechosos vigilando mi casa. Creo que están relacionados con cobros ilegales de casino. 10 minutos después, 2 patrullas llegaron a mi calle. Los hombres del sedán negro se fueron inmediatamente. Esa noche, mientras cenaba tranquilamente en mi cocina con mis nuevas joyas puestas, me di cuenta de algo importante. Durante toda mi vida había tenido miedo. Miedo de no tener suficiente dinero, miedo de quedarme sola, miedo de que mis hijos no me quisieran. Pero ahora que lo había perdido todo, descubrí que no tenía miedo de nada. Mis hijos ya me habían hecho lo peor que podían hacerme. Me habían robado, insultado, amenazado y traicionado. Ya no tenían poder sobre mí porque ya no tenían nada que perder. Y esa libertad era más valiosa que todo el dinero del mundo. Pero ellos todavía no sabían con quién estaban realmente lidiando. El viernes por la mañana desperté con una sensación extraña de tranquilidad. Era el día límite que los cobradores le habían dado a Gael, pero yo me sentía más calmada que nunca. Había tomado todas las precauciones necesarias. Mis activos estaban protegidos, mi seguridad estaba garantizada, y mis hijos habían mostrado su verdadera cara. Ahora solo tenía que esperar a ver qué movimiento desesperado harían. No tuve que esperar mucho. A las 9 de la mañana recibí una llamada de la empresa de seguridad de mi barrio. Señora Mónica, me dijo el guardia, hay una ambulancia y una patrulla de policía frente a su casa. ¿Está todo bien? Yo miré por la ventana y efectivamente había una ambulancia con las luces encendidas estacionada en mi entrada. Me vestí rápidamente y salí a ver qué estaba pasando. Cynthia estaba hablando con 2 paramédicos, gesticulando dramáticamente y señalando hacia mi casa. Gael estaba al lado de un policía, con vendas en la cara y actuando como si estuviera muy lastimado. Cuando me vieron salir, Cynthia corrió hacia mí con lágrimas en los ojos. «Mamá, gracias a Dios estás bien», gritó lo suficientemente fuerte para que todos los vecinos la escucharan. Estábamos tan preocupados. Gael dijo que los hombres malvados vinieron a buscarte anoche. Los paramédicos se acercaron con una camilla, como si yo fuera la que necesitaba atención médica. «Señora, ¿se siente bien?», me preguntó uno de los paramédicos. Su hija nos dijo que había tenido un episodio de confusión anoche, que había llamado a la policía por personas que no existían. Inmediatamente entendí lo que estaba pasando. Mis hijos habían inventado una historia donde yo estaba teniendo episodios de paranoia y demencia. «Oficial», le dije al policía ignorando completamente a los paramédicos, «¿podría ver su identificación, por favor?». El hombre me mostró su placa. Era real. ¿Recibieron algún reporte oficial sobre problemas en mi casa anoche? El policía revisó su libreta y negó con la cabeza. «No tenemos ningún reporte oficial, señora. Solo recibimos una llamada de preocupación familiar esta mañana». «Perfecto. Mis hijos habían llamado reportando una emergencia médica falsa. Oficial, anoche llamé al 911 porque había 2 hombres sospechosos vigilando mi casa. 2 patrullas vinieron y verificaron la situación. ¿Puede confirmar eso en su sistema?». El policía habló por radio y después de unos minutos asintió.
Efectivamente, señora. Hay un reporte de anoche sobre actividad sospechosa en esta dirección. Los oficiales que respondieron confirmaron la presencia de individuos sospechosos que se retiraron al ver las patrullas. Cynthia se puso pálida como papel. Pero mamá, balbuceó Cynthia, tú nos dijiste por teléfono que estabas viendo personas que no existían. Dijiste que había fantasmas en tu casa. Ahora estaba inventando conversaciones que nunca habían pasado. Los paramédicos se miraron entre ellos, confundidos por las historias contradictorias. Señora, me dijo el paramédico principal, ¿ha tenido algún problema de salud recientemente? ¿Toma algún medicamento que pueda causar confusión? Yo saqué mi teléfono y marqué el número de Elías. Licenciado Mendoza, necesito que venga a mi casa inmediatamente. Mis hijos están tratando de hacer que me declaren incompetente usando servicios de emergencia falsos. La cara de Gael se descompuso cuando escuchó el nombre de mi abogado. Mamá, no necesitas llamar a nadie. Solo estamos preocupados por ti. Pero ya era demasiado tarde. En menos de 15 minutos, Elías llegó a mi casa con un folder lleno de documentos. Buenos días, oficial, le dijo Elías al policía mostrando su identificación de abogado. Soy el representante legal de la señora Mónica. ¿Podría explicarme qué está pasando aquí? El policía le contó sobre la llamada de emergencia médica y las acusaciones de los hijos. Elías abrió su folder y sacó varios documentos. Oficial, aquí tengo evaluaciones médicas y psicológicas de esta semana que confirman que mi clienta está en perfecto estado mental. También tengo documentación de que sus hijos han estado tratando de estafarla y declararla incompetente para acceder a sus activos financieros. Los paramédicos se miraron entre ellos y comenzaron a guardar su equipo. Era obvio que habían sido engañados. Señora, me dijo el paramédico principal, si usted se siente bien y no necesita atención médica, no podemos obligarla a ir al hospital. ¿Está segura de que no quiere que la revisemos? Estoy perfectamente bien, respondí con firmeza. Lo que necesito es que estos dos individuos salgan de mi propiedad inmediatamente. Señalé a Cynthia y Gael. Ellos no son bienvenidos aquí y están tratando de usar servicios de emergencia para acosarme. El policía se dirigió a mis hijos. Señores, si no hay una emergencia médica real, necesitan retirarse de la propiedad. La señora tiene derecho a pedirles que se vayan. Cynthia comenzó a llorar dramáticamente, pero Gael la tomó del brazo y comenzaron a caminar hacia su auto. Esto no se va a quedar así, mamá, me gritó Cynthia desde la calle. Todo el mundo va a saber qué tipo de madre eres. Vas a terminar sola y abandonada. Sus palabras ya no me dolían. De hecho, me dieron una idea muy interesante. Después de que se fueron todos, Elías y yo nos sentamos en mi sala para hablar. Mónica, esto se está volviendo muy serio, me dijo con preocupación. Usar servicios de emergencia falsamente es un delito. Y tratar de hacerte declarar incompetente con evidencia fabricada es fraude legal. Creo que es hora de tomar medidas más agresivas. ¿Qué tienes en mente?, le pregunté. Elías sonrió de una manera que me recordó por qué había sido tan exitoso en su carrera. Vamos a darles exactamente lo que quieren. Vamos a hacer que crean que ganaron, y luego los vamos a destruir públicamente. Me explicó su plan. Era brillante, era legal, y les iba a enseñar a mis hijos una lección que jamás olvidarían. Pero necesito que confíes en mí completamente, me dijo. Va a parecer que estás perdiendo por un momento, pero es solo una ilusión. Esa tarde puse el plan en marcha. Llamé a Cynthia y fingí estar completamente derrotada. Hija, le dije con voz quebrada, tienes razón. Estoy muy confundida últimamente. Tal vez necesite ayuda para manejar mis finanzas. Podía escuchar la sonrisa en su voz cuando me respondió. Mamá, me alegra que hayas entrado en razón. Gael y yo solo queremos lo mejor para ti. Acordamos reunirnos el lunes en el banco para transferir el control de mis cuentas. Pero necesito que vengas sola, le dije. Me da vergüenza que Gael me vea así de confundida. El fin de semana lo pasé preparándome mentalmente para lo que vendría. Elías había arreglado todo perfectamente. El lunes por la mañana, Cynthia iba a recibir la sorpresa de su vida. Y toda la ciudad se iba a enterar de exactamente qué tipo de hijos tenía. El domingo por la noche, mientras organizaba los documentos que necesitaría para el lunes, sonó mi teléfono.
Era un número que no reconocía. ¿Señora Mónica?, me preguntó una voz masculina desconocida. Habla el detective Raúl González de la División de Fraudes Financieros. ¿Podría reunirme con usted mañana por la mañana? Mi corazón saltó. ¿De qué se trata, detective? Hemos estado investigando irregularidades en su banco relacionadas con acceso no autorizado a cuentas de clientes. Su nombre apareció en nuestra investigación como posible víctima. ¿Estaría disponible para dar testimonio mañana? Era perfecto. Elías había contactado a las autoridades y ahora tenían una investigación oficial abierta. Por supuesto, detective. Estaré en el Banco Central a las 10 de la mañana para otro asunto. Podríamos reunirnos ahí. Él confirmó la cita. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en semanas. Mañana iba a ser el día en que mis hijos finalmente pagaran por todo lo que me habían hecho. Y yo iba a estar ahí para verlo todo. La guerra estaba a punto de terminar, y yo iba a ganar. El lunes por la mañana me levanté a las 6 y me preparé como si fuera la reunión más importante de mi vida. Me puse mi vestido negro más elegante, el collar de perlas que había comprado, y me maquillé cuidadosamente. Quería verme como la mujer exitosa que era, no como la víctima que mis hijos creían que habían creado. A las 9:30 llegué al Banco Central. Cynthia ya estaba esperándome en el estacionamiento, con una sonrisa falsa y un folder lleno de documentos. «Buenos días, mamá», me dijo abrazándome como si fuéramos la familia más unida del mundo. «Estoy muy orgullosa de que hayas tomado esta decisión. Es lo mejor para todos». Entramos al banco juntas y nos dirigimos a la oficina del gerente general. Lázaro nos recibió con una sonrisa profesional, pero yo podía ver en sus ojos que sabía exactamente lo que estaba pasando. «Señora Mónica, señorita Cynthia, tomen asiento por favor. Entiendo que van a hacer algunos cambios en las cuentas». Cynthia sacó inmediatamente sus documentos. «Sí, mi madre ha decidido que yo me haga cargo de sus finanzas. Ella está teniendo algunos problemas de memoria y queremos evitar que cometa errores». Lázaro revisó los papeles que ella había traído. Eran poderes legales muy amplios que le darían control total sobre todo mi dinero. «Muy bien», dijo Lázaro con voz neutral. «Pero antes de procesar estos documentos, necesito verificar algunos movimientos recientes en las cuentas de la señora Mónica. Hemos detectado algunas irregularidades que requieren aclaración». Cynthia se puso un poco nerviosa, pero mantuvo su sonrisa. En ese momento tocaron la puerta de la oficina. «Adelante», dijo Lázaro. Entró un hombre de unos 40 años con traje gris y placa de detective. «Buenos días. Soy el detective Raúl González. ¿Es usted la señora Mónica Herrera?». Yo asentí. Cynthia se veía cada vez más incómoda. «Señora Herrera, hemos estado investigando fraudes bancarios en esta institución. Su nombre apareció como víctima de acceso no autorizado a sus cuentas. ¿Podría confirmar si usted autorizó retiros por un total de $8,300 durante los últimos 6 meses?» Cynthia se puso pálida como papel. «No, detective», respondí con voz firme. «Yo jamás autoricé esos retiros. De hecho, ni siquiera sabía que habían ocurrido hasta que revisé mis estados de cuenta la semana pasada». El detective tomó notas y luego miró directamente a Cynthia. «¿Y usted es?», le preguntó con tono oficial. «Soy Cynthia, su hija», respondió con voz temblorosa. «Yo tengo acceso a algunas de sus cuentas para ayudarla con sus finanzas». El detective revisó su libreta. «Así, usted aparece como la persona que hizo esos retiros no autorizados». El silencio en la oficina era ensordecedor. Cynthia me miraba con pánico, esperando que yo la defendiera como había hecho toda mi vida. Pero esta vez no iba a rescatarla de las consecuencias de sus acciones. «Detective», le dije con calma, «mi hija hizo esos retiros sin mi conocimiento ni autorización. Eso constituye robo, ¿verdad?». «Efectivamente, señora. Es fraude bancario y robo agravado». El detective se dirigió a Cynthia. «Señorita, necesito que me acompañe para hacerle algunas preguntas». Cynthia comenzó a llorar. «Mamá, por favor, diles que yo tenía permiso. Solo tomé prestado el dinero. Iba a devolvértelo». «Cynthia», le dije mirándola directamente a los ojos, «tú misma me dijiste que no era tu madre.
que era solo una extraña con dinero sucio. ¿Por qué una extraña te daría permiso de tomar su dinero? Sus lágrimas se volvieron histéricas, pero yo me mantuve firme. En ese momento entró Elías a la oficina. Buenos días a todos. Detective González, gracias por coordinar conmigo esta reunión. Se dirigió a Lázaro. ¿Ya le mostró a la señorita los documentos del fideicomiso? Lázaro asintió y sacó una carpeta que yo nunca había visto. Señorita Cynthia, le dijo Lázaro con voz seria, antes de que usted llegara esta mañana, su madre ya había transferido todos sus activos a un fideicomiso irrevocable. Las cuentas que usted esperaba controlar ya no existen. Todo el dinero está ahora protegido legalmente y usted no tiene acceso a nada. La cara de Cynthia se descompuso completamente. ¿Qué significa eso?, preguntó con voz quebrada. Elías le explicó pacientemente. Significa que su madre protegió su dinero de personas que podrían tratar de estafarla, como usted ya lo hizo durante 6 meses. Pero los documentos que trajiste, balbuceó Cynthia mirando sus papeles. Los poderes legales. Son completamente inútiles, la interrumpió Elías. No se puede otorgar poder sobre activos que ya no le pertenecen a la persona. Su madre ya no es dueña directa de nada. Todo está en el fideicomiso. El detective se acercó a Cynthia. Señorita, necesito que me acompañe ahora. Está arrestada por fraude bancario y robo agravado. Comenzó a leerle sus derechos mientras le ponía las esposas. Cynthia me miraba con una mezcla de odio y desesperación. Mamá, no puedes hacer esto, me gritaba mientras el detective la llevaba hacia la puerta. Soy tu hija. Tu sangre. ¿Cómo puedes traicionarme así? Yo me levanté de mi silla y caminé hacia ella. Por un momento creí que iba a suplicarle al detective que la dejara ir. Cynthia, le dije con voz muy calmada, tú me dijiste que no era tu madre, que era solo una extraña. Las madres protegen a sus hijos. Las extrañas protegen su dinero de los ladrones. Fue la última vez que hablaríamos como familia. Después de que se llevaron a Cynthia, me quedé en la oficina con Elías y Lázaro para terminar los trámites. ¿Qué va a pasar con Gael?, le pregunté a Elías. El detective también lo está buscando, me explicó. Aparentemente él sabía de los retiros no autorizados y los dos estaban planeando el fraude de tutela juntos. Es cómplice en todo. Lázaro me mostró los documentos finales del fideicomiso. Señora Mónica, sus activos están ahora completamente protegidos. Nadie puede tocarlos sin una orden judicial muy específica. Y usted mantiene control total como única beneficiaria. Era exactamente lo que había querido desde el principio. Cuando salimos del banco, había varios vecinos y conocidos esperando afuera. Aparentemente alguien había llamado a los medios locales sobre el arresto. Una reportera se acercó con un micrófono. Señora Herrera, ¿es cierto que sus propios hijos trataron de estafarla? Yo me detuve y miré directamente a la cámara. Mis hijos me dijeron que no era su madre, que era solo una extraña con dinero sucio. Hoy descubrieron que las extrañas no se dejan robar fácilmente. La reportera parecía fascinada con la historia. ¿Qué mensaje tiene para otros padres que puedan estar en situación similar?, me preguntó. Yo pensé por un momento antes de responder. Que el amor verdadero se demuestra con respeto y honestidad. Si sus hijos los tratan como extraños, tal vez es hora de actuar como extraños. Esa tarde, cuando llegué a mi casa, me senté en mi sala y reflexioné sobre todo lo que había pasado. En una semana había perdido a mis 2 hijos, pero había ganado algo mucho más valioso, mi dignidad. Ya no era la madre desesperada que suplicaba amor. Era una mujer fuerte que exigía respeto. Mi teléfono sonó varias veces durante la tarde. Vecinos, amigos, familiares lejanos que habían visto las noticias. Todos querían saber cómo estaba, si necesitaba algo, si estaba bien. Por primera vez en años, sentí que tenía una comunidad real que se preocupaba por mí. Pero lo más importante era que ya no tenía miedo. Durante 69 años había vivido con el terror de quedarme sola. Ahora estaba sola, y era la mejor sensación del mundo. 3 días después del arresto de Cynthia, mi vida había cambiado completamente. La historia había salido en todos los periódicos locales y las redes sociales estaban llenas de comentarios de apoyo.
Abuela guerrera enseña lección a hijos ingratos, decía uno de los titulares. Mujer de 69 años demuestra que la edad no es sinónimo de vulnerabilidad, decía otro. El miércoles por la tarde recibí una llamada inesperada. Era Dulce, mi vecina de al lado, una mujer de 75 años que siempre había sido muy tímida conmigo. Mónica, me dijo con voz temblorosa, vi las noticias sobre lo que pasó con tus hijos. Quería preguntarte algo muy personal, si me permites. Por supuesto, Dulce. Dime. Es que mi hijo también ha estado tomando dinero de mi cuenta sin permiso. Pensé que era normal, que como soy vieja tengo que dejar que él maneje mis finanzas. Pero después de ver lo que tú hiciste... Su voz se quebró. ¿Crees que podríamos hablar? No sé qué hacer. Esa conversación me abrió los ojos a algo que no había considerado. Yo no era la única mujer mayor siendo abusada financieramente por sus propios hijos. Invité a Dulce a tomar café esa misma tarde y lo que me contó me rompió el corazón. Su hijo le había quitado las tarjetas de crédito, controlaba todos sus gastos, y le daba una mesada de apenas $200 mensuales de su propia pensión. Dulce, le dije tomando sus manos, eso no es cuidarte. Eso es abuso financiero. Ella comenzó a llorar. Pero él dice que es por mi propio bien, que las personas mayores no sabemos manejar dinero. Le expliqué todo lo que había aprendido con Elías sobre protección de activos y derechos de adultos mayores. Al día siguiente, Dulce y yo fuimos juntas a ver a Elías. Él revisó su situación y confirmó que su hijo estaba cometiendo abuso financiero de ancianos, un delito federal. Señora Dulce, le explicó Elías, usted tiene derecho a controlar sus propias finanzas mientras sea mentalmente competente. Y por lo que veo, usted está perfectamente lúcida. Durante esa semana, 3 mujeres más del barrio me contactaron con historias similares. Lorena, de 72 años, cuya hija le había quitado la casa con engaños. Jazmín, de 68 años, cuyos hijos habían vaciado su cuenta de ahorros para pagar sus propias deudas. Todas pensaban que era normal, que era parte de envejecer. El sábado organizamos una reunión en mi casa. Éramos 5 mujeres mayores que habíamos sido víctimas de abuso financiero familiar. Señoras, les dije mientras servía café y pastel, nosotras trabajamos toda la vida para acumular estos ahorros. Nadie tiene derecho a quitárnoslos, ni siquiera nuestros propios hijos. Elías vino a la reunión y nos explicó nuestros derechos legales. El abuso financiero de adultos mayores es más común de lo que la gente piensa, nos dijo. Pero también es completamente prevenible si ustedes toman las medidas correctas. Nos enseñó cómo proteger nuestros activos, cómo reconocer las señales de abuso y cómo denunciar cuando fuera necesario. Esa reunión cambió mi perspectiva sobre lo que había pasado con mis hijos. No había sido solo una tragedia personal. Había sido una oportunidad para ayudar a otras mujeres en mi situación. Decidí que iba a convertir mi experiencia en algo positivo para mi comunidad. El lunes siguiente fui a la estación de radio local y pedí hablar con el director de programación. Quiero proponer un programa semanal sobre protección financiera para adultos mayores, le expliqué. Hay miles de personas en nuestra ciudad que están siendo abusadas por sus propias familias y no lo saben. El director, un hombre joven llamado Marco, se mostró muy interesado. Señora Mónica, su historia ha sido muy comentada en la ciudad. Creo que un programa así podría ayudar a mucha gente. Tiene experiencia en radio. Le expliqué mi experiencia como contadora y mi conocimiento recién adquirido sobre protección legal. No necesito experiencia en radio, le dije con confianza. Necesito experiencia en la vida. Y eso lo tengo de sobra. Acordamos hacer un programa piloto esa misma semana. Lo vamos a llamar Dignidad Dorada, sugirió Marco. Un espacio donde los adultos mayores pueden aprender a protegerse y valorarse. El miércoles por la tarde, mientras preparaba el guión para mi primer programa de radio, recibí una llamada inesperada. Era Gael. Su voz sonaba diferente, más madura, quebrada por algo que sonaba como arrepentimiento genuino. Mamá, me dijo, estoy en la cárcel. Me arrestaron esta mañana. Ya lo sé, le respondí con calma. El detective González me informó que te habían encontrado. Gael se quedó callado por un momento. Mamá, quería disculparme. Sé que lo que hicimos estuvo mal. Sé que te lastimamos.
pero nunca pensé que llegarías tan lejos. ¿Tan lejos como qué, Gael?, le pregunté. ¿Tan lejos como proteger mi propio dinero de ladrones? ¿Tan lejos como denunciar crímenes a la policía? ¿Tan lejos como exigir respeto de mis propios hijos? Mi voz se mantenía calmada, pero firme. No, mamá. Tan lejos como destruir a tu propia familia. Sus palabras me dolieron por un momento, pero luego recordé todo lo que había pasado. Gael, ustedes destruyeron esta familia cuando decidieron robarme y humillarme. Yo solo me protegí de las consecuencias de sus decisiones. ¿Hay alguna manera de arreglar esto?, me preguntó con voz desesperada. ¿Alguna forma de que puedas perdonarnos y volvamos a ser familia? Yo pensé cuidadosamente antes de responder. Durante toda mi vida había perdonado todo, había excusado todo, había rescatado a mis hijos de toda consecuencia. Gael, le dije finalmente, el perdón se gana con acciones, no con palabras. Cuando ustedes demuestren que realmente han cambiado, cuando paguen por lo que hicieron, cuando entiendan el daño que causaron, tal vez podamos hablar. Pero por ahora, ustedes necesitan enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Pero mamá, somos tu familia, tu sangre. La sangre no justifica el abuso, Gael. La familia se construye con amor y respeto, no con ADN y chantaje emocional. Colgué el teléfono y me quedé sentada en silencio durante varios minutos. Esa noche, mientras terminaba de preparar mi primer programa de radio, reflexioné sobre el concepto de familia. Durante 69 años había creído que la familia era sagrada, que los hijos tenían derecho automático al amor incondicional de sus padres. Pero ahora entendía que el amor verdadero requiere reciprocidad, respeto y límites sanos. Mi programa de radio se llamaría Dignidad Dorada y la primera emisión sería sobre un tema muy personal, cuando los hijos se convierten en extraños. Iba a contar mi historia completa, sin censura, para que otras personas en mi situación supieran que no estaban solas. El jueves por la mañana, 1 hora antes de mi primera emisión, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Soy nieta de Dulce. Gracias por ayudar a mi abuela a recuperar su dignidad. Estoy orgullosa de ella y de usted. Ese mensaje me llenó de una satisfacción que no había sentido en años. Cuando llegué a la estación de radio, había varias personas esperando afuera. Mujeres mayores que querían conocerme, familiares que querían agradecerme por inspirar a sus abuelas, periodistas que querían entrevistarme. Por primera vez en mi vida, me sentía como una persona importante, no por mi dinero, sino por mi valor como ser humano. Marco me llevó al estudio y me explicó cómo funcionaba el micrófono. Señora Mónica, solo hable con naturalidad. Imagine que está conversando con una amiga en su sala. Yo me puse los audífonos y esperé la señal para comenzar. Buenos días, queridos oyentes. Habla Mónica Herrera y este es Dignidad Dorada, un programa donde los adultos mayores recuperamos nuestro valor y nuestro poder. Mi voz sonaba firme y segura. Hoy quiero contarles una historia. La historia de una mujer que durante 69 años creyó que ser buena madre significaba permitir que la abusaran. Durante la siguiente hora conté mi historia completa. El robo de Cynthia, las deudas de juego de Gael, las amenazas de tutela, el arresto, todo. Pero también hablé de la liberación que había sentido al tomar control de mi vida, de las amigas que había conocido, de la comunidad que había construido. Si ustedes están escuchando esto y reconocen su propia historia en la mía, dije al final del programa, sepan que no están solos. Sepan que tienen valor más allá de su dinero. Sepan que merecen respeto de toda persona, incluidos sus propios hijos. Y sepan que nunca es demasiado tarde para recuperar su dignidad. Cuando terminó el programa, el teléfono de la estación no paraba de sonar. Mensajes de apoyo, peticiones de ayuda, historias similares de abuso. Marco me miró con admiración. Señora Mónica, creo que acaba de cambiar muchas vidas. Pero la verdad era que la vida que más había cambiado era la mía. 2 meses después de mi primera emisión de radio, mi vida había tomado un rumbo que jamás imaginé. Dignidad Dorada se había convertido en el programa más escuchado de la estación los miércoles por la tarde. Recibía cartas de oyentes de toda la región, llamadas de agradecimiento y solicitudes de ayuda que me llegaban al corazón. Había formado un grupo de apoyo que se reunía todos los sábados en mi casa.
Éramos ya 15 mujeres mayores que habíamos enfrentado situaciones similares de abuso familiar. Dulce había recuperado control total de sus finanzas y había echado a su hijo abusivo de su casa. Lorena había recuperado la escritura de su propiedad con ayuda de Elías. Jazmín había abierto cuentas bancarias nuevas donde sus hijos no tenían acceso. Un miércoles por la tarde, después de mi programa semanal, Marco me esperaba en el estudio con una sonrisa enorme. «Mónica, tengo noticias increíbles», me dijo emocionado. «Una cadena de Radio Nacional quiere sindicar Dignidad Dorada. Tu programa se transmitiría en 50 ciudades de todo el país». No podía creerlo. En 6 meses había pasado de ser una mujer humillada por sus propios hijos a tener un programa de Radio Nacional. «¿Qué significa eso exactamente?», le pregunté. Marco me explicó que recibiría regalías por cada estación que transmitiera el programa, además de oportunidades para escribir libros y dar conferencias. «Mónica, podrías ganar más dinero con este programa de lo que ganaste en toda tu carrera como contadora», me explicó Marco. «Tu historia está inspirando a miles de personas». La ironía era deliciosa. Mis hijos habían tratado de robarme mi dinero, y ahora yo iba a ganar mucho más dinero contando cómo me habían robado. Esa tarde, cuando llegué a mi casa, encontré un sobre Manila en mi buzón. No tenía remitente, pero reconocí inmediatamente la letra de Cintia. Adentro había una carta de 3 páginas escrita a mano desde la cárcel. Con el corazón acelerado, me senté en mi sillón favorito para leerla. «Querida mamá», comenzaba la carta. «He tenido 2 meses para pensar en todo lo que pasó. 2 meses para reflexionar sobre mis acciones y sus consecuencias. 2 meses para entender finalmente el daño que te causé». Mi primera reacción fue de escepticismo. Cintia siempre había sido muy buena manipulando emociones con palabras. Pero mientras continuaba leyendo, algo en el tono me pareció diferente. «No te escribo para pedirte perdón, porque sé que no lo merezco. No te escribo para pedirte que retires los cargos, porque entiendo que debo pagar por lo que hice. Te escribo porque finalmente entiendo quién eres realmente, y me avergüenza haber tardado 35 años en darme cuenta». La carta continuaba con detalles específicos de momentos de mi vida que yo pensé que ella había olvidado. Cuando trabajé turnos dobles para pagarle la universidad. Cuando vendí mi auto para darle el enganche de su primera casa. Cuando cuidé a su hijo durante meses, cuando ella se divorció. «Siempre estuviste ahí», escribía, «y yo lo tomé como algo natural, como algo que me debías por ser tu hija». Aquí en la cárcel conocí a otras mujeres que también robaron a sus familias, continuaba la carta. Algunas por drogas, otras por deudas, otras por codicia pura. Pero todas tenemos algo en común. Creíamos que nuestras familias nos debían algo simplemente por existir. Creíamos que el amor era una cuenta bancaria que nunca se agotaba. Las palabras de Cintia me estaban afectando más de lo que esperaba. Durante 2 meses había mantenido mi corazón cerrado, protegido por la rabia justificada. Pero ahora, leyendo su reflexión honesta, sentía que algo se ablandaba en mi pecho. «Mamá, he estado siguiendo tu programa de radio desde aquí. Una de las guardias me deja escucharlo los miércoles. Me siento orgullosa y avergonzada al mismo tiempo. Orgullosa de que hayas encontrado tu voz y tu fuerza. Avergonzada de que tuviste que perder a tus hijos para encontrarlas». Esas palabras me hicieron llorar por primera vez en meses. «No espero que me perdones», terminaba la carta. «No espero que vuelvas a confiar en mí. Solo espero que sepas que finalmente entiendo el regalo que siempre fuiste en mi vida, y que mi mayor arrepentimiento no es haber perdido acceso a tu dinero, sino haber perdido el derecho de llamarte mamá». Me quedé sentada con la carta en las manos durante 1 hora, procesando cada palabra. Era diferente a todas las manipulaciones anteriores de Cintia. No me pedía nada, no trataba de conseguir algo, no usaba culpa o chantaje emocional. Solo expresaba entendimiento y arrepentimiento genuinos. Esa noche llamé a Elías para contarle sobre la carta. «Mónica», me dijo después de escuchar todo, «como tu abogado debo recordarte que las cartas desde la cárcel pueden ser estrategias legales. Pero como tu amigo, debo decirte que sonó muy genuina. ¿Qué sientes en tu corazón?» «Confusión», le respondí honestamente. «Durante 2 meses he estado segura de que hice lo correcto. Pero esta carta me hace preguntarme si hay espacio para el perdón sin comprometer mi seguridad». Elías me recordó algo importante. «Mónica,
Perdonar no significa que tienes que confiar de nuevo. Puedes perdonar a alguien y aún mantener límites sanos. Al día siguiente decidí hacer algo que no había planeado. Conduje hasta la cárcel del condado para visitar a Cynthia. Había pensado mucho en las palabras de Elías sobre la diferencia entre perdonar y confiar. Quería ver a mi hija en persona, mirarla a los ojos, y decidir si su arrepentimiento era real. El proceso de visita fue humillante y degradante. Revisiones, formularios, esperas. Pero cuando finalmente vi a Cynthia del otro lado del vidrio, me impactó lo diferente que se veía. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y su cabello estaba recogido de manera simple. Pero lo más notable era su expresión. Ya no tenía esa arrogancia que siempre había caracterizado su cara. Mamá, me dijo a través del teléfono de la visita, y su voz se quebró inmediatamente. No puedo creer que hayas venido. Yo la estudié cuidadosamente, buscando señales de manipulación, pero solo vi dolor genuino y vergüenza profunda. Recibí tu carta, le dije simplemente. Sonaba diferente a todo lo que me habías dicho antes. Cynthia asintió y se secó las lágrimas. Porque finalmente es la verdad. Toda la verdad. Sin agenda, sin manipulación, sin esperar nada a cambio. ¿Qué ha cambiado, Cynthia?, le pregunté directamente. ¿Por qué ahora entiendes cosas que no entendías hace 2 meses? Ella pensó cuidadosamente antes de responder. Porque aquí no puedo esconderme detrás de excusas o justificaciones. Cada día me levanto y me acuesto con la realidad de lo que hice. No a una extraña, sino a la persona que más me amó en este mundo. Mamá, continuó, no te voy a pedir que me perdones porque sé que no tengo derecho. Pero quiero que sepas que entiendo finalmente el regalo que siempre fuiste. Y que si algún día, en muchos años, decides darme otra oportunidad, juro que seré la hija que siempre mereciste tener. Nos quedamos mirándonos en silencio durante varios minutos. En sus ojos vi algo que nunca había visto antes: humildad genuina. No la humildad fingida que usaba cuando quería algo, sino la humildad real que viene de haber perdido todo y finalmente entender el valor de lo que se tenía. Cynthia, le dije finalmente, te perdono. No porque lo merezcas, sino porque yo merezco liberarme del peso del resentimiento. Ella comenzó a llorar silenciosamente. Pero perdonarte no significa que las cosas van a volver a ser como antes. Confianza se gana con tiempo y acciones consistentes. Lo entiendo completamente, me respondió. Solo espero tener la oportunidad de ganarme esa confianza algún día. Cuando terminó la visita y regresé a mi auto, me sentí extrañamente en paz. Había hecho lo correcto al protegerme, pero también estaba haciendo lo correcto al abrir mi corazón al perdón. Esa noche, en mi programa de radio, hablé sobre el perdón y los límites sanos. Queridos oyentes, dije al micrófono, hoy aprendí que podemos perdonar a alguien sin comprometer nuestra seguridad. Que el perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos, no una puerta abierta para más abuso. El programa generó más llamadas que nunca. Personas compartiendo sus propias luchas con el perdón familiar, con establecer límites, con mantener dignidad mientras mantenían el corazón abierto. Me di cuenta de que mi historia personal se había convertido en algo mucho más grande, una guía para cualquiera que hubiera sido traicionado por alguien que amaba. Cuando llegué a casa esa noche, había otro sobre en mi buzón. Esta vez era de Gael. La carta de Gael era muy diferente a la de Cynthia. Más corta, más directa, pero igualmente impactante. Mamá, comenzaba, no soy bueno con las palabras como Cynthia, pero necesito decirte algo importante. He estado en rehabilitación aquí en la cárcel. Terapia de grupo para adictos al juego. Por primera vez en años, estoy pensando con claridad. Quiero que sepas que Cynthia trató de detenerme varias veces, continuaba la carta. Cuando empecé a apostar fuerte, cuando comencé a tomar tu dinero, cuando decidimos intentar lo de la tutela. Ella me dijo que estaba yendo demasiado lejos, pero yo la presioné. Le dije que tú tenías tanto dinero que no te ibas a dar cuenta. Fue mi culpa, no la suya. Esas palabras me sorprendieron. Durante todo este tiempo había asumido que Cynthia y Gael habían sido igualmente culpables, pero aparentemente Gael había sido el cerebro detrás del plan. Mamá, cuando te dije que no eras mi madre, cuando te llamé extraña, estaba proyectando mi propia vergüenza sobre ti. Me odiaba a mí mismo por lo que estaba haciendo, pero era más fácil odiarte a ti.
El dinero que necesitaba no era solo para el casino, confesaba Gael. También había tomado dinero prestado de personas peligrosas para seguir apostando. Cuando perdí eso también, me amenazaron. En lugar de confesarte la verdad y pedirte ayuda honestamente, decidí robarte y mentirte. Esa decisión destruyó todo. La carta continuaba con detalles sobre su adicción que yo nunca había conocido. Había estado apostando durante 3 años, no 2 como yo pensaba. Había perdido más de $40,000 de sus propios ahorros antes de empezar a tomar mi dinero. Había mentido a su esposa, a sus amigos, a sus jefes, y finalmente a mí. Aquí en la cárcel conozco a un hombre que perdió a toda su familia por las drogas, escribía Gael. Me dijo algo que no puedo sacar de mi cabeza. Las adicciones no solo destruyen al adicto, destruyen a todos los que lo aman. Mamá, yo destruí nuestro amor por mi adicción. No te escribo para pedirte dinero ni para que retires los cargos, terminaba la carta. Te escribo para pedirte algo mucho más importante, que no permitas que mi destrucción arruine la nueva vida que has construido. He visto las noticias sobre tu programa de radio. Estoy orgulloso de ti. Siempre debiste haber sido la estrella de la familia, no nosotros. Después de leer la carta de Gael, llamé a Elías para contarle. Mónica, me dijo, creo que tus hijos finalmente están enfrentando las consecuencias reales de sus acciones. El tiempo en prisión les está dando perspectiva que nunca tuvieron cuando vivían en su burbuja de privilegio. ¿Crees que debería visitarlo también?, le pregunté. Elías pensó un momento antes de responder. Esa decisión depende completamente de ti. Legalmente, no hay nada que ganar o perder con visitarlo. Emocionalmente, solo tú puedes decidir si estás lista para esa conversación. Esa noche, durante mi programa de radio, dediqué el segmento completo al tema de las adicciones familiares. Queridos oyentes, comencé. Hoy quiero hablar sobre algo muy doloroso, cuando las adicciones destruyen familias enteras. Cuando las personas que amamos se convierten en extraños debido a comportamientos autodestructivos. Recibí una carta de alguien muy cercano a mí, continué. Alguien que finalmente admitió que su adicción al juego lo llevó a robar, mentir y traicionar a su propia familia. Esta persona me preguntó cómo puede empezar a reparar el daño que causó. Me tomé una pausa para controlar mis emociones. La respuesta que le daría, dije al micrófono, es la misma que le daría a cualquiera en situación similar. La reparación empieza con honestidad total, continúa con cambio genuino de comportamiento y se sostiene con paciencia infinita. No se puede reparar años de daño con una carta o una disculpa. Se repara con una vida nueva. Las llamadas que recibí esa noche fueron intensas. Padres que habían perdido hijos por las drogas, esposas que habían perdido esposos por el alcohol, hijos que habían perdido padres por el juego. Cada historia me recordaba que mi situación, aunque dolorosa, no era única. Miles de familias se destruían cada día por adicciones. Una llamada en particular me impactó profundamente. Era una mujer llamada Carmen, de 65 años. Mónica, me dijo llorando, mi hijo es adicto a las drogas desde hace 10 años. Ha robado todo lo que pudo de mi casa. Me ha mentido, manipulado, amenazado. Pero sigue siendo mi hijo. ¿Cómo encuentro el equilibrio entre amarlo y protegerme? Carmen, le respondí, amar a alguien no significa permitir que te destruya. Puedes amar a tu hijo y aún así cerrar tu puerta. Puedes orar por él y aún así proteger tu dinero. El amor verdadero a veces requiere límites duros. Esas palabras resonaron con muchos oyentes que llamaron después para agradecerme. 3 días después de recibir la carta de Gael, tomé la decisión de visitarlo también. Quería mirarlo a los ojos y tener la misma conversación honesta que había tenido con Cynthia. El proceso fue el mismo, humillante, degradante, pero necesario. Cuando vi a Gael del otro lado del vidrio, me impresionó lo mucho que había cambiado físicamente. Había perdido mucho peso, tenía barba gris que nunca le había visto, y sus ojos se veían más claros de lo que los había visto en años. Cuando me vio, comenzó a llorar inmediatamente. Mamá, me dijo a través del teléfono, gracias por venir. No merezco tu tiempo, pero agradezco que hayas venido. A diferencia de Cynthia, Gael se veía completamente destruido emocionalmente. Su arrogancia había desaparecido por completo. Recibí tu carta, le dije. Me sorprendió saber que habías estado manipulando a Cynthia también.
Gael asintió con vergüenza. Mamá, yo fui el malo de esta historia. Cynthia solo siguió mis planes estúpidos porque estaba preocupada por mí. Si alguien merece tu perdón, es ella, no yo. ¿Por qué me dices esto, Gael?, le pregunté. ¿Por qué defiendes a tu hermana en lugar de defenderte a ti mismo? Él se secó las lágrimas y me miró directamente. Porque finalmente estoy diciendo la verdad. Durante años he mentido, manipulado, proyectado culpa en otros. Aquí no puedo mentir más. La verdad es lo único que me queda. Mamá continuó. En terapia aprendí que los adictos destruimos todo lo que tocamos. Relaciones, confianza, familias. Yo destruí nuestra familia por mi egoísmo. Cynthia solo trató de salvarme y terminó hundiéndose conmigo. Sus palabras sonaban genuinas, pero yo mantenía mi guardia alta. ¿Qué esperas de mí, Gael?, le pregunté directamente. ¿Qué quieres que haga con esta información? Él pensó cuidadosamente antes de responder. Nada, mamá. No espero nada. Solo quería que supieras la verdad antes de que decidieras si Cynthia merece una segunda oportunidad algún día. Y tú, no mereces una segunda oportunidad. Gael negó con la cabeza firmemente. No hasta que demuestre con años de sobriedad y comportamiento honesto que realmente he cambiado. Las palabras son fáciles, mamá. Los cambios reales son difíciles y toman tiempo. Cuando salí de la cárcel después de visitar a Gael, me sentí emocionalmente agotada pero también extrañamente esperanzada. Por primera vez en años, mis hijos estaban hablando con honestidad total. Estaban enfrentando las consecuencias reales de sus acciones. Estaban tomando responsabilidad genuina por el daño que habían causado. Esa noche, en mi casa, me senté en mi sillón favorito con una taza de té y reflexioné sobre todo lo que había pasado en los últimos meses. Había comenzado este viaje como una víctima humillada y robada por sus propios hijos. Pero ahora me encontraba en una posición completamente diferente. Tenía un programa de radio exitoso que ayudaba a miles de personas. Tenía una comunidad de amigas que me respetaban y valoraban. Tenía seguridad financiera total e independencia legal completa. Y ahora, tal vez, tenía la posibilidad de reconstruir relaciones familiares sobre una base completamente nueva de honestidad y respeto mutuo. No sabía qué deparaba el futuro, pero por primera vez en mi vida, sabía que cualquier decisión que tomara sería mía completamente. Ya no era la madre desesperada suplicando amor. Era una mujer fuerte, independiente, valiosa, que tenía opciones. Y esa libertad era el regalo más precioso que mis hijos me habían dado sin saberlo. Al tratar de destruirme, me habían liberado. Al llamarme extraña, me habían enseñado a valorar mi propia compañía. Al robar mi dinero, me habían mostrado cuánto valía realmente. Mañana comenzaría otro día de mi nueva vida. Una vida donde yo tomaba todas las decisiones importantes. Una vida donde mi valor no dependía de ser necesitada por otros. Una vida donde finalmente, a los 69 años, había aprendido a respetarme a mí misma. Hoy, en fin, me había jubilado, no de un trabajo, sino de una vida siendo subestimada.